Bienvenidos a este espacio entonces de estudio bíblico, de aprendizaje. Estamos aquí pues muy felices reunidos para poder recibir el mensaje que el Señor tiene para el día de hoy. Y como está bien titulado este espacio, vamos a ver el libro de Esdras, capítulo del 5 y el 6 del 5 al 6. Todo el capítulo 5, todo el capítulo 6. Y yo lo titulé Dios también es abogado. Y ustedes dirán como, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Estamos hablando de restauración del templo, hemos hablado de como varias cositas. ¿Dónde viene Dios como abogado en este espacio? Pues resulta que abogado también es defensor y mediador. Y yo pienso que Dios es especialista en defender personas con pocas probabilidades de éxito. Entonces, si en algún momento usted ha pedido justicia frente a alguna situación, usted ha estado agobiado por algo o incluso dice, Señor, haz juicio sobre esto es injusto, necesito verte como juez, verte como autoridad, pues es un espacio en donde podemos aprender un poco de eso y saber que no solo tenemos beneficios por el hecho de que Dios sea abogado nuestro, sino también responsabilidades. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quisiera que ustedes aquí me contaran qué se acuerdan de la última sesión que tuvimos acerca de Esdras, o sea, la del capítulo 4, bueno, 3 y 4. Sé que lo tuvimos hace 15 días, pero Steph, súper amable, nos hizo un poquito de contexto, entonces me imagino que no están perdidos. Pero me gustaría saber qué les quedó de ese mensaje que Alejita nos dio. La adoración, la adoración que hubo, pues porque estaban echando los cimientos del templo y como la conmoción en el pueblo de volver a construir el templo. Total, gracias. Sí, 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 tal cual. Algo que quiero hacer énfasis es, si ustedes se acuerdan de que lo que Alejita nos comentó de la oposición del enemigo, habían tres, pues, como factores muy importantes que el enemigo estaba utilizando para frenar esta obra. ¿Se acuerdan? Si no, podemos pasar a la siguiente diapositiva y les doy pistas. Yo me Les acuerdo doy de pistas. dos. Ok, super Eli. Sí, que Cuéntame. ellos se querían inmiscuir como en las personas que estaban haciendo la construcción para desde ahí, pues, como infiltrarlos. Y otra era la intimidación. Total, súper. Súper, Eli, gracias. Ahí, excelente equipo. Me encanta hacer estos recordarios porque a pesar de que han pasado días, pues no son tantos días y deberíamos acordarnos de lo que el Señor nos ha hablado. Y es súper importante porque es una forma en la que el enemigo hoy en día también nos está atacando. Entonces eran tres cositas que Alejita nos contaba. Entonces la primera es que ellos querían hacer alianzas con el pueblo. Y era una alianza pues en donde pues no les convenía, en realidad había algo detrás, algo escondido, como una trampa para que pues em, este proyecto acabara, o más bien como que se pausara, como lo fue en este caso. También había intimidación, entonces atemorizaban, amenazaban y bueno, recuerdo que Aleja también en la parte de alianzas nos hacía cuestionarnos un poco qué alianzas estamos teniendo nosotros, si le estamos consultando a Dios y cuál era la importancia de eso. También vimos entonces la intimidación, que era pues ya era como más atemorizar o hacer como algún tipo de, bueno, si ustedes no colaboran entonces pues miren esto y les empiezan a señalar un poco para contraerlos y decir, bueno, esta gente viene con fuerza, yo sé que esta gente tiene poder, entonces más bien como que echen para atrás un poquito. Y lo mismo con la persuasión, entonces ya era un tipo como de retaliación y ese fue como el final del mensaje como de, listo, ustedes van, o sea, como que quieren hacer esto nuevamente o lo que sea, pues vamos a irnos por la vía legal y con lo que ustedes han hecho, porque ustedes tienen una reputación, por decirlo así, de gente que no ha obedecido a su autoridad o lo que sea, pues nos vamos a ir con esa excusa para decir también que ustedes son rebeldes y bueno, acusarlos de cosas. Ahí puse tres imágenes que creo que representan muy bien.
como cada uno de los pasos y creo que todos hemos podido estar en alguna situación de estas en donde dijimos, uff, yo por qué de pronto confié en esta persona y Dios no me había dado esa autorización para hacer este tipo de alianzas, o yo como caí en este engaño, o yo como dejé que el diablo me pusiera esta mentira en mi mente, ¿sí? Y cómo dejé que por la presión, por otras cosas, hiciera acciones que en realidad no agradan a Dios, bueno, etcétera. Esto se puede como transmitir, sí, como en diferentes áreas de nuestra vida. Y pues algo que quería como que recordáramos de esto es que si bien muchas veces el enemigo trata de utilizar estas estrategias para que nosotros frenemos ese propósito que tenemos con Dios, Dios es mucho más grande, mucho más fuerte y tiene algo mucho mejor. Y también es consciente de que nosotros tenemos una debilidad y es ahí es donde Él se fortalece. Entonces, bueno, debido a estas cosas, pues hubo una suspensión de la reconstrucción del templo. Entonces, como bien decía Steffi al inicio de esta reunión, pues no solo abandonaron esa obra, sino que quedaron como desalentados, ¿sí? Como que había algo que decía, no, pues ya, ¿para qué hacemos esto de seguir con el templo? ¿Para qué seguimos insistiendo? O sea, ya esto está como muy complicado y siento que muchas veces, así como también nos decía Steffi, nosotros a veces nos rendimos muy fácil porque lo tratamos de hacer con nuestras propias fuerzas. Y es como que esta analogía me impactaba mucho en esta parte como que el Señor me la traía y era cuando uno está aprendiendo a montar bici. em, Siempre llega un momento en donde, pues, no sé, si tu papá te enseñó, si alguien te enseñó, en mi caso fue el pastor, y como que te enseña y al principio te tienen de la bici por detrás, como, bueno, tú puedes, para que no te vayas a caer y todo eso, y ya llega un momento en donde te sueltan, pero eso no significa que no están pendientes de ti, que no, que tienes que parar de montar bicicleta, sino todo lo contrario, tienes que seguir, a pesar de que haya miedo, incertidumbre, nervios al respecto, pues tú tienes que seguir tal cual es así. Entonces, la lejanía de Dios no siempre es sinónimo de castigo o de que yo esté haciendo algo mal, ¿sí? Obviamente, si yo me alejo de Dios intencionalmente, pues ya no va a tener su presencia cerca, ya no voy a saber qué hacer. Pero muchas veces también Dios nos permite tomar cierta distancia, Él está pendiente, tú puedes acudir a Él para ver un poco nosotros qué es lo que hemos aprendido, ¿sí? Este pueblo, pues es el pueblo de Dios, de alguna forma ellos habían tenido ya una historia y esto incluso se había utilizado en su contra porque pues tuvieron un mal gobierno y todo, pero antes de eso pues era un pueblo que seguía al Señor. Entonces es un poco de, ok, yo estoy aquí, yo estoy pendiente de ti, pero es importante que tú también tomes cierta responsabilidad porque estás creciendo en este proceso. Y es algo a lo que Dios también nos está invitando. Entonces, hoy hay mucha gente que a veces dice como, no, si yo estuviera en tal lugar, ¿sí? Si yo tuviera tanto dinero, si yo tuviera tal oportunidad, si mi familia fuera tal, si, bueno, etcétera, esto sería diferente. Mis problemas serían mucho más sencillos. Si yo tuviera una persona, si yo estuviera casado, si yo, muchas cosas como que nos planteamos excusas cuando en realidad pues no necesariamente eso es lo que va a solucionar nuestros problemas, todo lo contrario, es una oportunidad también para yo acercarme mucho más a Dios y depender de Él. Y eso hace que nosotros también nos enfrentemos a nuestro problema, el hecho de no excusarnos en otras cosas. Y pues, gracias a Dios, digo, en este caso, el pueblo no desistió de esa idea de hacer el templo, porque ya sería como desobediencia y Dios fue muy claro en hacer un templo. Entonces sería desobediencia. Yo me acordaba mucho que a veces uno se rinde por las dificultades, por las cosas, digamos, que suceden alrededor, la gente que de pronto que no te apoya o no sé, sobre todo cuando son familias que no están alineadas con el Señor
o que no te impulsan a seguir al Señor, pues muchas veces incluso los padres hacen esto de usted para qué está siguiendo al Señor, usted para qué se cuida en estas cosas, usted para qué sigue la Biblia en esto, porque trae confrontación. En mi caso, yo estuve en un colegio cuando llegué aquí a Bogotá en donde la sufrí mucho, no solo por mis creencias, sino porque pues era un ambiente muy pesado. Y me acuerdo que le decía a mi mamá, yo no quiero seguir en este colegio, yo no quiero, o sea, yo siento que esto me está afectando mucho. Y en su momento mi mamá sí me dijo como, bueno, realmente piensa si esto es algo en lo que Dios quiere que tú estés, ¿sí? Si es un proceso en el que tú tienes que trabajar, porque a veces estamos en circunstancias difíciles y queremos tirar la toalla, pero es parte del proceso. Eso nos ayuda a crecer, a tener herramientas. Y pues yo duré año y medio en ese colegio y me forjó mucho y también creció mi relación con el Señor. Pero es un tiempo necesario porque a veces yo decía, bueno, sí, yo que me voy a ir a otro lado, a otro colegio, si pues puede que sea peor. O sea, yo le decía, Señor, yo prefiero estar aquí, de pronto pasarla mal, pero estoy contigo, a irme a desobedecer donde tú me has llamado, e irme a otro colegio y pues pasarla peor porque tú no estás. Y puede que las circunstancias aparentemente sean mejor y todo, pero yo quiero es estar contigo. Entonces, lo invito a que tome también esta reflexión de eso que vimos, de, ok, yo a pesar de que sea difícil, voy a permanecer en lo que Dios me ha mandado a hacer. Voy a ser obediente a pesar de que cueste, a pesar de que duela. Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva, ahora sí entramos como full en materia en Edras 5. Así como Esther nos ponía en contexto, salió entonces el profeta Ageo y Zacarías para animar un poco al pueblo, porque la verdad sí estaban como muy desanimados de lo que había sucedido. El Señor conoce nuestras emociones y es súper lindo. Y también una estrategia muy clave en esta parte, porque estos dos profetas, Ageo era un hombre que tenía como sus pies en la tierra, como decimos nosotros, era como una personalidad muy estable, de pronto decía las cosas muy directas, que eso incluso hoy en día podría ser muy controversial, pero era alguien que realmente em, iba con un propósito, iba con el Señor, iba de alguna forma a, como dice la palabra, como diciendo la verdad y eso implica a veces que sea cortante, ¿sí? Que hiera de pronto un poco a la gente o que sea un poco tosco, pero eso hace que también sea un mensaje profundo y que cause un impacto en donde Dios lo manda. Y Zacarías, por el otro lado, era un poquito más como emocional, era un poquito más de, pues, como se dirigía a los corazones. Entonces hacían un perfect match, como decimos nosotros, entonces como una combinación perfecta para hacer una estrategia y animar al pueblo con algo directo, con un objetivo claro, pero también sabiendo cómo conectar con las personas que estaban ahí, que era el pueblo de Israel. Entonces, es muy sabio el Señor también como estas estrategias y como que el Señor me mostraba como, wow, yo también soy alguien que no solo piensa en que tengo que impartir, tengo que extender mi reino, quiero algo bien para ustedes, sino conozco realmente lo que ustedes necesitan. Y de alguna forma es tan amable de poder como usar las mejores herramientas para nosotros también obedecer y entenderlo, porque a veces somos muy testarudos o a veces estamos como en nuestras propias cosas que no nos damos cuenta. Y entonces, ya como que siguiendo en esta historia, algo que me llamó mucho la atención fue que dice que habían dos enemigos que estaban, entre comillas, pasando por ahí, pero pues uno sabe que seguramente era gente que empezó a ver que ellos empezaron a reconstruir el templo después de que se les había frenado. Obviamente habían pasado años después de esto, ¿no? Pero entonces eran dos enemigos que pues la verdad, no había que darles, pienso yo, mucho rollo. Y el pueblo fue muy sabio y siguió con la construcción. Ellos los amenazaron, como veíamos en la diapositiva anterior, usaron esa estrategia para decir, bueno, ¿y ustedes qué hacen por acá? O sea,
¿Ustedes por qué están reconstruyendo esto? ¿Quiénes son ustedes? Díganme los nombres como para yo acusarlos. Y entonces el Señor me decía, ¿cuántas veces nosotros nos hemos desgastado en discusiones que no valen la pena? Me acordaba cuando mi mamá les contaba el testimonio de cuando ella, pues, le habían dicho que era muy probable que hubiese regresado el cáncer y que ella fue a un doctor y este doctor le dijo, no, pero esto fue porque tú no tomaste un medicamento y no sé qué. Y mi mamá le dijo como, no, el asunto es que Dios me dijo esto, que yo no me tomara el medicamento, que yo confiara en él y todo eso. Era algo de fe, era una instrucción muy clara. Y mi mamá tratando de explicarle al señor, bueno, la fe, al doctor, ¿no? Y bueno, la fe y esto, y esto fue lo que Dios me dijo, y bueno, como que ahí entraron en un debate y llegó un momento incluso en el que yo le dije, mamá, él no va a entender, porque él no tiene la misma fe que tú tienes. Él todavía no ha pasado de pronto por las experiencias que le han dado ese aprendizaje, o no ha estado en los contextos en donde el Señor le ha trabajado eso y no conoce esa característica del Señor. Entonces, a veces no somos nosotros los encargados de poner, digamos, esas discusiones, desgastarnos emocionalmente, físicamente, en discusiones que no van. Y el Señor incluso nos dice que no tiremos las perlas a los cerdos, porque eso es tiempo valioso, nos quiere para otras cosas. Ahí no es, tenemos que ser muy sabios. Y en Primera de Corintios 2:14, no sé si alguien me la quiere leer, ya que el Paz no la puso ahí en la presentación. Eh, si alguien está ahí No. disponible para abrir el micrófono, gracias. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Total. Gracias, Eli. A veces nosotros nos empeñamos a un trabajo al que en realidad no fuimos llamados. Y quiero que seamos muy conscientes. Esto no significa que no vayamos a compartir del Señor a personas que conozcan. No. O sea, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que tenemos que ser muy sabios cuándo es el tiempo, cuándo es el momento, ¿sí? Y hay veces en donde el Señor es, Dios te pone a las personas ahí para que tú les compartas. Pero en este caso ellos venían con un corazón duro en acusarlos, en ser testarudos, en aferrarse a los conocimientos que ellos tenían. En el caso de mi mamá, aferrarse a la ciencia, aferrarse a la experiencia que ese doctor tenía. Y algo que he aprendido en estos cursos que he tomado de enseñar en educación y yo estoy en un semillero en la universidad para profes y entonces nos enseñan este tipo de cosas y nos dicen a veces el cerebro no está preparado porque esas neuronas no se han conectado, ¿sí? Para poder recibir ese entendimiento. Entonces a veces sucede que si fuera en otro tiempo, en otro momento, nuestro cerebro está capacitado para recibir y entender esa información y hacer esa conexión. Otras veces no. Y nos va a entrar en reversa y no va a ser algo que edifique, sino que confunda. Entonces tenemos que ser muy sabios en eso. Y algo que también me llamó la atención y que está en el versículo 5 de este capítulo es que Dios les dice que ahí dice que Dios tenía los ojos en los ancianos. Y esto me parece súper bonito, porque quiere decir que nosotros podemos depender del Señor sabiendo que Él protege a su pueblo. O sea, nosotros podemos descansar en Él, a pesar de que la gente venga a criticarnos, a frenarnos y todo, y hacer estas declaraciones como, venga, yo los voy a ir a acusar, voy a hacer una carta y le voy a decir al rey para detener esta obra. El Señor es como, haz tú lo que te corresponde y ser íntegros en ese sentido, en poder contestar como el Señor lo haría, en seguir de pronto sus instrucciones, en no malgastarnos y empezarle a decir a estos hombres enemigos, no, pues es que imagínense, no, y es que ustedes porque no creen, no, no, es que ese no es el trabajo que Dios los había enviado en ese momento, era reconstruir el templo. Vinieron estas personas a distraer, a acusar, a tratar de volver a frenar este proyecto que Dios había mandado, pues simplemente es responder
adecuadamente y con mucha sabiduría. Y esta respuesta me gustó mucho. Entonces ahí me salto unos capítulos mientras, bueno, los enemigos le mandan la carta al rey y entonces él empieza a decir, bueno, qué es lo que está pasando, cómo así, y a investigar un poco esto. Y ahí nos cuentan un poco la respuesta que tuvo el pueblo de Israel frente a esta circunstancia. No sé si alguien me quiere leer Esdras 5:11 al 13. Ahí las Biblias súper, súper rápido. Amén. Súper. Y nos respondieron diciendo así: Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después de mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Súper. Gracias, Miriancita. Entonces, esta fue la respuesta que ellos dieron y de lo que estaban haciendo. Pero es muy bonito porque es importante saber a quién sí es necesario hacer esta explicación, ¿sí? Ellos reconocieron quién era la autoridad, eso es lo primero. Sabieron, o sea, supieron, perdón, cuál era su lugar en el contexto. O sea, ellos no estaban reinando. En ese momento, ellos tenían una gobernanza por Babilonia, ¿sí? Y es muy importante saber nosotros también qué autoridades terrenales tenemos. ¿Por qué? Porque ahí nos da la opción de ponernos un poco en contexto y decir, ok, a esta persona le tengo que dar explicación porque es autoridad. En el caso que yo les ponía a mi mamá y el doctor, él era una autoridad terrenal porque era su doctor, era su médico. Entonces, valía la pena meternos en una explicación, pero hay momentos en donde el Señor dice, ya, esto es cuestión de corazón, ¿sí? Y yo trabajaré el corazón. Tú no puedes trabajar el corazón de esas personas, yo sí, como Dios. Entonces, Dios nos manda con una misión específica y ellos dicen, miren, esta es la verdad, esto es lo que está sucediendo. Y también algo que hicieron fue que reconocieron como cuál era la historia, qué era lo que había pasado. Entonces, esto es súper importante, porque sí, nuestra autoridad terrenal es nuestra autoridad, o sea, eso no lo podemos cambiar, pero mm, nuestra autoridad del cielo es mucho mayor que la que tenemos aquí en la tierra. Y yo sé que ahí muchos dicen, amén, sí, yo declaro esto para Colombia y bueno, nos animamos y todo, la autoridad del cielo es mucho mayor, Dios está conmigo y todo, pero también la autoridad terrenal sigue siendo autoridad. Y Dios también permitió eso. Ahí todos, chanfle, ¿no? Lo que pasa es que Dios respeta las leyes y sabe, como buen abogado, que eso, si él irrespetara una ley, se contradeciría, ¿sí? Iría en contra de lo que él incluso impuso, de lo que él creó. Y eso no es algo que caracterice a Dios. Dios respeta las leyes, conoce cuál es la autoridad. Eso no significa que los reyes terrenales tengan autoridad sobre Dios. No, eso no significa eso. Dios tiene autoridad sobre ellos, pero Dios respeta la ley porque Él creó las leyes, conoce el valor de estas. Entonces, es importante saber la historia, la trayectoria y esos registros históricos. No sé si ustedes se acuerdan de un mensaje que tuvimos hace un tiempito acerca de la importancia de los registros históricos. Si no, ahí vaya y véase nuevamente el video, porque es muy importante nosotros conocer de dónde venimos, qué fue lo que sucedió. Si este pueblo no conociera lo que había pasado antes, no tendría cómo defenderse, no tendría cómo decir, mira, es que nosotros pasamos por un proceso, es que estamos cambiando, es que nos estamos arrepintiendo, es que queremos hacer las cosas diferentes. Sí, no habría esa justificación, ¿sí? No habría esa prueba tampoco.
Y ahí es donde entramos a este otro punto de, es importante también adjuntar las pruebas. Es importante saber esa historia precisamente con eso. Y en este caso, eh, se adjuntaron las pruebas en el sentido que le dijeron, miren, el rey Ciro fue el quien mandó a volver a reconstruir este templo. Y a veces nosotros, cuando reconocemos que estas cosas son del Señor, ¿sí? Y es una obra que el Señor nos ha mandado y que no es por nuestras fuerzas que nosotros podemos lograr esta reconstrucción en este caso, o no es por nuestras metas que nosotros podemos llegar a ese objetivo que yo tengo, o esto que el Señor incluso me has mandado, sino que es por Él, por lo que Él hace en mí. Ahí es donde Él se puede fortalecer, porque yo reconozco mi debilidad, porque conozco cuál es mi lugar. Volvemos al primer punto. Yo reconozco mi lugar no solo en las cosas terrenales, sino en las espirituales. Yo sé que solo no puedo luchar con esto, pero yo sé que hay un Dios que es más grande. Yo sé que con quien vengo y es por Él que puedo lograr las cosas que Dios me mandó a hacer. No es con mis fuerzas, no es a mi modo, porque ya vimos que pues eso hizo también que se destruyera este templo, porque ellos se apartaron de Dios, ¿sí? No fue que Dios dijera, ok, voy a ver cómo, no, sino se apartaron de Dios, tomaron decisiones que no eran, tuvieron un reinado que no los representaba, o sea, más bien que no representaba el reino de Cristo o al pueblo de Cristo. Sus corazones se enfriaron, se endurecieron. Entonces creo que esto también podemos ponerlo en el contexto de hoy es, bueno, Señor, esta fue la respuesta que tu pueblo Dios dio para representarte a ti. Y creo que esto es muy importante para nosotros también, saber que nosotros como pueblo del Señor, qué estamos representando, cómo vamos a responder frente a estas acechanzas que nos está teniendo Satanás en nosotros. Tenemos que reconocer cuál es nuestro lugar. Nosotros no nos podemos parar frente a el presidente a decir, no, porque ese no es nuestro lugar. Nosotros no podemos pararnos de frente a los ministros de, no, porque eso no es nuestro lugar. Tenemos que reconocerlo, pero también sabemos que venimos con el Señor. Y también sabemos que Dios nos ha dado una misión. Y también sabemos que Dios nos ha dicho, ore, interceda, ayune, vaya a esto, vaya, si Dios nos dice, vaya a esta marcha, listo, vamos a eso. O sea, también es algo en equipo, por decirlo así. Pero sin la presencia de Dios no sería posible. Y entonces entramos a Esdras 6, ahí haciendo también resumen. En esta diapositiva traté de como hacer un paralelo de los procesos. Y en estos versículos vimos a Dios detrás de todo. O sea, el pueblo se encargó de lo suyo, de decir la verdad, de hacer las cosas a la luz con transparencia. ¿Sí? Esto fue lo que pasó. Nosotros nos desviamos, ahora estamos haciendo esto. O sea, no se avergonzó tampoco de lo que había sucedido porque Dios estaba haciendo una transformación. Él tenía que decir esa parte, porque si no, no le iban a creer. Iban a decir, ay, pero es que usted no dijo esto mientras nos estaba contando porque es que estaba reconstruyendo esto. Porque entonces genera, y entonces, ¿por qué fue que se destruyó? Y entonces ustedes, ¿por qué terminaron aquí en lo de Babilonia? O sea, haría falta un pedazo. Es por eso tan importante que saquemos toda la luz también, ser transparente, porque ahí es donde Dios puede obrar libremente. Entonces, el Señor ahí empezó a luchar por el pueblo y el Señor lucha por nosotros hoy en día. Quiero que todo esto lo vaya como reflejando en su vida actual, en la lucha que tiene usted hoy. Dios, Él le dio un respaldo al pueblo. Si quieren, veamos los versículos del 6 al 7, era 6, 6, 7, si alguien lo tiene por ahí y va conmigo en esta lectura, en este resumen. ¿Sí? ¿No? Ahí está en pantalla por si alguno lo quiere leer. Listo, yo lo leo. Gracias. Esdras 6:6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai,
Y vosotros, compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga toda la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Gracias. Así fue. Esa fue la respuesta que dio el rey Darío frente a la acusación que estaban haciendo los enemigos contra Israel. Entonces ahí se halló gracia y verdad frente a lo que había sucedido, ¿sí? Ellos tenían una acusación de que este pueblo era rebelde, este pueblo otra vez está edificando algo que no es, no. Hay una autoridad y Dios lo respaldó, porque incluso el rey Darío vio que esto sí está, estos registros sí estaban del rey Ciro, sí estaba, o sea, que lo que ellos estaban diciendo era verdad. Y es ahí en donde él dice, no, pues, o sea, esto toca hacerlo. Y no solo toca hacerlo, entonces se viene lo bueno. Pero entonces ahí es donde es tan importante lo que yo les digo, es decir la verdad. Es decir, miren, es que esto había pasado, ya había una orden de volver a construir el templo. Entonces quiero que vayamos a Efesios 5:7 súper rápido. Vamos a leerlo hasta el versículo 13, ya que estos primeros versículos son corticos. Si alguien me lo quiere leer para cambiar así también de voz. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Gracias, Paz. Sí, el Señor nos manda a que pongamos estos escenarios, a decir, Señor, nosotros la embarramos. Nos dimos cuenta que esto que habíamos hecho, esta forma de vida no es la que tú quieres. Obra en este lugar, obra en nosotros. Haya en nosotros gracias frente a este reino para que se haga justicia. Sé nuestro abogado, intercede por nosotros. Cuando reconocemos que nosotros no podemos, cuando sacamos a la luz todo, ahí es donde el Señor puede decir, ok, aquí yo puedo actuar, aquí hay un arrepentimiento, aquí yo voy a ser justo, a abogar por ustedes. Y esto es muy bonito, no podemos olvidar que el Señor es alguien que se maneja en la luz, que prefiere, o sea, que es la luz, el enemigo, por lo contrario, es tinieblas, actúan en lo oculto. Si yo oculto las cosas, le doy pie a Satanás a orar, así como veíamos ahorita en Efesios 5. Eh, pues Dios nos mandó a obrar de una manera diferente, precisamente para diferenciarnos y decir, hey, Satanás ya no tiene lugar acá, porque esta es la verdad, esto yo lo he sacado a la luz, yo hice esto, pero Jesús pagó mis pecados, ¿sí? Pero Jesús y me hizo una criatura nueva. Pero en este caso, Dios mandó o dio la orden por medio del rey Ciro para que se reedificara este templo. Entonces, luego sigue en nuestro paso, en este paso a paso, el Señor lucha por nosotros y vence. Luego, esto yo lo traduje a esta historia como el poder de Dios para transformar. ¿Y esto por qué? Porque esta circunstancia en donde ellos habían sido acusados, en donde había una reputación que entre comillas no les favorecía, eh, habían muchas cosas en contra de ellos, pues el Señor decía como, bueno, ok, yo voy a transformar esto en algo glorioso, en donde mi poder se va a ver reflejado, en donde la justicia divina va a estar presente. Entonces, en los versículos
más adelante, o sea, ahorita leímos el 6 y el 7, pero del 8 al 12, el rey hace algo extraordinario. O sea, no solo dice, venga, esto es cierto, esta es la verdad. Este abogado de este pueblo está dándonos argumentos, pruebas y todo de que lo que nos están diciendo es verdad y estas acusaciones no tienen lugar, pues entonces no solo los enemigos tienen que dejar de estorbar en este trabajo, sino que les van a tener que facilitar la reconstrucción del templo. Entonces, ¿cuántos de nosotros no queremos eso también para Colombia? Los que han venido a destruir el templo del Señor, a ponernos freno en muchas cosas, van a tener que no solo dejar de estorbar, sino que nos van a tener que facilitar y dar pie para que la presencia de Dios habite en este país. O sea, póngalo en cada circunstancia, en su familia, en su trabajo, bueno, en lo que el Señor les ponga en este momento, en sus relaciones. Es súper, súper importante. Y quiero que vayamos a Romanos 8:25, que complementa muy bien esto. Y podemos leerlo hasta el 28, porfis, si no lo pueden proyectar ahí en la pantalla. Muchas gracias. ¿Quién lo Pero, quiere leer? pero si Es esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Podemos seguir al último 28, porfis? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Súper, súper, gracias, Eli. Ahí nos damos cuenta, no es por nuestras fuerzas. Tenemos un abogado y eso implica un beneficio muy grande, pero también una responsabilidad en poder responder bien, en sacar las cosas a la luz, en corresponder, cumplir su palabra, hacer las cosas, arrepentirnos y transformar nuestra vida por medio de Cristo. O sea, hay grandes responsabilidades, pero tenemos una ventaja muy grande, que tenemos al mejor abogado de todos. Y es por eso que ya como terminando este proceso, pues no solo vence, sino avergüenza al enemigo. Ahí les puse los versículos para que ustedes también, pues en su tiempo, puedan escudriñar realmente como toda esta historia y entender todos estos insights que les estoy dando a ustedes. Pero mm, quiero porque nosotros pasamos aquí con un brochazo, pero quiero que ustedes en sus tiempos con el Señor, pues también puedan decir, ok, Señor. Déjame ver todo el beneficio que tiene seguirte. Porque si en algún momento usted estuvo desanimado o dice, uy, seguir a Cristo es muy difícil, morir a uno mismo es súper complicado, es entendible, pero no nos podemos quedar ahí. El Señor hoy les está dando una palabra de ánimo, de yo voy a abogar por ustedes, yo los voy a defender, pero ustedes también tienen una responsabilidad grande. Estos beneficios traen una gran responsabilidad también. Y entonces, ya cuando avergüenza al enemigo, pues porque en realidad yo lo traduje como un autosabotaje, o sea, si este enemigo no hubiese hablado o no hubiese acusado al pueblo de Israel, pues no tendría por qué al final facilitarles el trabajo para la reconstrucción y beneficiarlos, porque no solo ellos tenían que ayudarles y facilitar las cosas, sino les daban también como animales y todo, y recursos para los sacrificios para Dios. Entonces, esto es algo que uno dice, wow, incluso personas que Dios utiliza personas que nada que ver, digamos, en el ámbito del Señor, que vienen en contra para la larga trabajar para el Señor. Entonces podemos decir que Dios también se puede gloriar en medio de la ira de una persona, en medio de personas que incluso no creen en Él, porque el hecho de que esa persona no crea en Dios no significa que Dios deje de existir. Entonces, eso me pareció como, wow, Señor, ayúdanos a tener esa fe, porque sabemos que tú todo lo puedes hacer.
Y ayúdanos también a ser fieles a ti, a hacer las cosas en la luz y a dejar que el Espíritu Santo, como veíamos ahorita en Romanos, pues abogue también por nosotros. Ya luego establece Dios su autoridad y poderío, y eso significa que crea como unos límites y unas consecuencias para los futuros enemigos. Este sí lo podemos leer, que es bien cortico, que es ahí en Esdras 6, versículo 12, que es la consecuencia que los enemigos iban a tener si bueno, eran enemigos del pueblo de Israel y se como ponían o insistían en hacer que no se reconstruyera este templo. Entonces, si alguien lo quiere leer, Amén. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. Sea cumplido prontamente. gracias, Aleja. Sí, ahí vemos al Señor respaldando de una manera que no, o sea, yo no me hubiera imaginado si hubiera estado ahí. O sea, no solo le van a tener que ayudar, sino hay el que llegue a hacer contraparte a este proyecto. Y, wow, Señor, ayúdanos a tener esa fe y ese discernimiento, esa obediencia, a pesar de las circunstancias, para también recibir esta bendición de lo que es la abogacía del Señor, que trae sus beneficios, que trae también sus consecuencias para quien nos sigue. Y eso también frena mucho al enemigo, que uno dice, bueno, esta consecuencia está como complicada. Y ya después de eso, se gloria al Señor. Y ahí es donde entra la alabanza del pueblo de Israel y bueno, la dedicación al templo lo terminan porque bueno, ya tienen sponsor y todo después de lo que sucedió. O sea, terminaron mucho mejor de cómo empezaron. Y a veces nuestras pruebas son así. Sentimos que, uff, esto está siendo más complicado y esto me va a hacer retroceder y todo este papeleo que nos toca hacer o todo este proceso en el que tengo que pasar, pero el Señor dice, vale la pena, aquí nos está diciendo, vamos a terminar mucho mejor de cómo empezamos. Y después de esta dedicación y esta celebración que se hizo, bueno, ahí se incluyó el sacrificio por expiación. Y eso quiere decir que es como un arrepentimiento genuino. O sea, el pueblo sabía en realidad por qué era este proyecto y por qué es importante recordar por qué ellos estaban reconstruyendo este templo. Era porque se habían desviado de alguna forma, porque tenían, digamos, pecado y una deuda, por decirlo así, con el Señor por su falta. Y ahí por eso entra este sacrificio de expiación, que eso es lo que quiere decir. Entonces hay un sufrimiento, hay una consecuencia para una purificación. Y lo hicieron 12 cabríos que representaban las 12 tribus de Israel, o sea, todos estaban cubiertos por esto. Mm, entonces, esto es muy bonito también porque nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, estos cabríos representaban las 12 tribus de Israel. Había un pecado, morimos a esto, ya no queremos vivir de esta manera. Es para ti, Dios, que te entregamos esto para que tú nos redimas, para que haya un precio. Lo que les digo, Dios respeta mucho la ley y el pago de pecado es muerte. Y por eso había esos sacrificios, ese sufrimiento. Entonces recordemos que el Señor ya pagó nuestro pecado, que ese cordero que limpia todo pecado es Jesús. Y es por eso que es tan importante aferrarnos a su verdad, conocer de estas historias, conocer de nuestra historia familiar, lo que hemos hecho y cómo Dios nos ha transformado para que Él pueda seguir moldeando nuestra vida, respaldándonos y abogando por nosotros. Y conocer también otra característica bonita del Señor, que es él es abogado también. Él es muchas cosas, pero hoy aprendimos que Dios también es abogado. Entonces, muchísimas gracias, Iglesia, por conectarse, por recibir este mensaje y los invito a orar también eh, para que esa semilla que fue plantada hoy, pues dé mucho fruto en sus familias, en su trabajo, en su país. Muchas gracias.